México 1899 y murió en la Ciudad de México en 1940. Compositor, violinista y director de orquesta mexicano, considerado uno de los máximos y más influyentes representantes de la corriente nacionalista. Se formó como violinista y director de orquesta en su tierra natal y en Estados Unidos. Empezó a componer relativamente tarde, a principios de la década de los 30, seguramente influido por el ejemplo de Carlos Chávez, de quien fue director asistente entre 1929 y 1935 en la Orquesta Sinfónica de México. En 1937 marchó a España y participó de manera activa en la guerra civil a favor del bando republicano. Silvestre Revueltas compuso Censemayá en 1937 para pequeña orquesta y que reelaboró un año más tarde para orquesta sinfónica. Recordemos que Revueltas fue un compositor destacado y que junto con el compositor Carlos Chávez formó parte del nacionalismo mexicano, el cual no solo fue un movimiento meramente musical, sino también político y social a raíz de la Revolución Mexicana. Revueltas, al igual que Chávez y otros compositores de la época, buscaban experimentar con la idea de la música primitiva en nuestro país, es decir, nuestros orígenes. Por lo tanto, su música generalmente se sale de de una estructura definida. No es meramente tonal, es sumamente polirrítmica y con una variedad de instrumentos autóctonos. Censemayá es un poema sinfónico basado precisamente en un poema del cubano Nicolás Guillem. Censemayá, canto para matar a una culebra. De hecho, Revueltas escuchó recitar este poema al propio Guillem y se dice que quedó impresionado con la rítmica del poema. Este poema está estructurado por un coro, narrador y los que llevan a cabo el rito. Investigando, nos dimos cuenta que dicho poema está basado en la religión Palo Mayombe, la cual practica precisamente el sacrificio de animales. Los matan para después ponerlos en calderos. Sensemaya en sí es un dios de otra religión africana representada por una culebra. De ahí viene el nombre del poema. Y Palo Mayombe, la religión, es representada Mayombe diversas ocasiones a lo largo del poema. Dicha composición es muy interesante, pues se relaciona muy bien el texto del poema en los ritmos y el carácter general. Es sumamente rítmica, llegando a ser polirrítmica y por el mismo carácter y estructura de las palabras cambia constantemente de compás. Incluso se utilizan compases amalgamados. Sigue diversos ostinatos y creemos que es meramente politonal. Algunos movimientos interesantes son pentáfonos, en otras ocasiones son muy disonantes e incluso se presentan en diversas ocasiones tritonos. Con todos estos elementos y la instrumentación que eligió, forma un carácter bastante primitivo y como si de un rito tratase precisamente. Como ya habíamos mencionado, el texto del poema está claramente expuesto en la música. Investigando, leímos que Ricardo Sun Muldoon, en su artículo The Song of the Snake, cita a Peter Garland, quien descubrió en su tesis la relación texto-música que hay entre el poema y la obra de Silvestre. Esta relación es bastante estrecha. El mismo Garland estudió la partitura inédita y descubrió que algunos fragmentos del texto del poema correspondían con la música. Esto claramente visto a través del ritmo. La obra comienza con un ostinato por segunda menor representado en el clarinete bajo. A lo largo de la obra se siente como un vaivén, como si representara el movimiento de la culebra. También hace diversos ostinatos rítmicos y este movimiento de vaivén se va reforzando por otros instrumentos. Bueno, y como vemos en el análisis, en esta parte tenemos un compás de 7 octavos que realmente dice en el paréntesis 2 cuartos más 3 octavos, 7 octavos. Bueno, empezamos. Esto verde es un ostinato rítmico melódico que va acompañándolo un ostinato rítmico. Y así seguimos. En esta parte está el ostinato rítmico melódico arpegiado por el instrumento. Luego seguimos de aquí en la... Aquí tenemos el tema.
que lo tiene la tuba. Y así seguimos. Aquí vuelve a aparecer el tema. Aquí acompañado de un ostinato rítmico melódico. Aquí. Luego aquí tenemos la respuesta del tema 1. Abajo sigue el tema. El tema. Vuelve a aparecer un ostinato rítmico melódico. El tema. El tema. Aquí vuelve a aparecer la respuesta al tema. El tema con un ostinato rítmico melódico. La terminación de la respuesta. Aquí tenemos una nota pedal. Tema, ostinato rítmico. Y así seguimos. Aquí está otra vez el tema. Aquí vuelve a aparecer el ritmo del tema. O inicia el tema más bien. Igual el tema con su respuesta al tema. El tema, su respuesta. Un ostinato rítmico melódico arpegiado. Y justamente aquí inicia el texto expuesto en la música de Peter Glan. Seguimos, aquí está la respuesta al tema 1. Aquí es donde comienza una discusión, un discurso más bien, del texto, y así continúa. Aquí vuelve a aparecer el texto expuesto en la música, un ostinato rítmico melódico, pregunta y respuesta. En esta parte tiene otro tipo de, dice otra letra. La culebra tiene los ojos de vidrio. La culebra viene, se enreda en un palo. Con sus ojos de vidrio en un palo, con sus ojos de vidrio. La culebra camina sin patas. La culebra se esconde en la hierba. Caminando, se esconde en la hierba caminando. Y aquí terminamos, aquí seguimos con el texto expuesto. Igual, pregunta, respuesta. Aquí continúa parte del texto que les leí. Aquí viene el texto y este dice otra cosa. La culebra camina sin patas. La culebra se esconde en la hierba. Pero si se dan cuenta, el ritmo es diferente. Continuamos, pregunta-respuesta. El texto que ya les leí. Pregunta y respuesta. El texto que ya les leí. Aquí vuelve a aparecer un ostinato rítmico. Aquí empieza la mención del texto en la música. Un ostinato rítmico melódico acompañado de notas largas. Aquí viene el texto. Aquí viene una segunda estrofa del poema, donde dice: tú le das con el hacha y se muere, dale ya, ya. No le des con el pie porque te muerde, no le des con el pie que se va. Bueno, y así continuamos, tenemos luego vuelve a aparecer un ostinato rítmico. Silencios. El tema 2 aparece. Pregunta y respuesta. La segunda estrofa que ya les había leído. Tema 2 con pregunta y respuesta. Aquí aparece un ostinato rítmico melódico. Se hace otra vez énfasis de la letra en la música. Tema, pregunta y respuesta
un ostinato rítmico melódico, el tema del texto, ostinato rítmico, texto, ostinato rítmico melódico. Aquí aparece el desarrollo del tema 2. Aquí empieza. Sigue acompañado de un ostinato rítmico melódico, la melodía del texto, el ostinato rítmico, ostinato rítmico melódico, el texto, ostinato rítmico melódico, el tema, pregunta y respuesta. Volvemos, aparece lo mismo. Igual aquí. Aquí este color verde es para hacer el énfasis donde los instrumentos, hay un estallido con todos los instrumentos. Aquí aparece un cambio de compás, 9 octavos, y entre paréntesis de 3 cuartos, 3 octavos. Los demás. Aquí aparece el discurso con otra parte del texto del poema. Dice, se ensemalla la culebra, se ensemalla con sus ojos, se ensemalla con la lengua, se ensemalla con su boca, se ensemalla. Es toda esta parte que pregunta y respuesta. Igual, un tutti para los instrumentos. Y pues aquí termina la pregunta y respuesta. A continuación les va a hablar Cristi a partir de este compás. Bien, después de terminar compás 99 con el último verso la tercera estrofa que es Sensei Maya con su boca, Sensei Maya, que responde hasta acá, con Sensei Maya, empieza a ver como que termina con un estallido, con mucha expectación, y de repente vuelve a haber un gran silencio en el compás 100, e incluso hay un cambio de compás, 7 octavos, de nuevo, 7 octavos, 2 cuartos más 3 octavos, y ahí nuevamente empieza con un nuevo ostinato en esta parte de abajo. Es nuevo, lo de arriba ya se había presentado anteriormente. Entonces vuelve a comenzar esta como que de nuevo con una idea un poco misteriosa, como en un principio. Vuelve aquí a entrar el clarinete bajo con los semitonos, con este ostinato, representando a la culebra, ¿no? Como que se siente mucho ese vaivén, ese movimiento que tiene la culebra con esto, y se refuerza precisamente con este otro ostinato que se repite siempre con las mismas notas, ¿no? Que es el ritmo muy parecido, de hecho es el mismo ritmo que está aquí presentado, ¿no? Y tiene el acento aquí. Entonces, bueno, se van agregando poco a poco instrumentos, como en un principio, igual, poco a poco, un poquito misterioso de nuevo. Después cambiamos a 7/16 y se expone este como discurso, como que esta pregunta que ya se había expuesto anteriormente con estos instrumentos de alientos de caña, ¿sí? Y responde con como un contraste, es como pregunta-respuesta, ¿no? También ya se había presentado las trompetas. Entonces aquí, este ritmo, esto, se siente como un poquito como, como el tema uno, ¿no? La rítmica un poquito, ¿no? Se siente, es como en un principio también cuando aparece el tema uno, que se siente como la llamada que era muy primitivo del cazar, ¿no? Eso de sí, ¿no? Lo de a veces que tocaban el cuerno o algún instrumento así para hacer esa llamada de cazar, de iniciar de nuevo.
Entonces se vuelve a sentir y hay nuevos movimientos como glisando que van apareciendo poco a poco. Entonces seguimos igual otra vez como pregunta, respuesta. Igual cambiando de compases ya más constante. Igual los ostinatos siempre como que se vuelven, y también aquí los como glisandos, ¿no? Que se van. Primero había aparecido uno que ya les mencioné y poco a poco se van añadiendo otros. Se siente como glisando. Y aquí también como una derivación de nuevo del tema uno, ¿no? Como que poco a poco va insistiendo. Igual también este discurso sigue insistiendo. Se agrega esto de nuevo, ya había sido agregado anteriormente. Los cambios, de repente los silencios. De repente el juego se hace más grande, es decir, se van agregando instrumentos y se va haciendo más fuerte, o sea, la intención es más notoria de la obra. Otra vez ya se están añadiendo cosas, los fortes, los instrumentos. Otra vez aquí como que una variación, bueno, no una variación, aquí ya está más claro el motivo del tema uno. Aquí también otra vez ese discurso, de repente en 7/8 hay una cosa totalmente diferente y en 7/16 otra cosa totalmente diferente, ¿no? Aquí en 7/8 vuelve a cambiar y aquí está como está una escala ascendente muy notoria por las dinámicas, como que queriendo escapar, no lo sé, se siente un poquito así, como que quiere ir a un lugar y precisamente vuelve a aparecer por última vez, bueno, no por última vez, sino más como que único este discurso, este movimiento rítmico que aparece mucho. Y precisamente ahora aparece de nuevo el tema 2. Se expone nuevamente el tema 2. Y fue más directo el tema 2. El tema 1, después de esos silencios y de como volver a comenzar, el tema 1 en sí no se presentó como una variación un poquito con los ritmos ahí un poquito escondido, ¿no? Como ya vimos. Y el tema 2 aparece tal cual y en el instrumento, la flauta y en el clarinete mi bemol, muy notorio, muy preciso, a diferencia del tema 1. Y también se siente siempre, desde un principio se sintió ese contraste del tema 1 y el tema 2, ¿no? El tema 1 es mucho más rítmico y el tema 2 es un poquito más, digamos, melódico. Sí hay un contraste. Igual los cambios, vean los cambios, siempre cambios, cambios, cambios. Aquí en 7/8 aparece este ostinato, pero en 7/16 ya no. Entonces, no sé, hay algo por ahí también. Aunque aquí vuelve a aparecer. Aquí hace una ligera variación, como que lo cambia, lo corta un poquito, cambia un poquito el ritmo aquí. Y también lo que siempre pasa a lo largo de la obra es que no hay una cuadratura como tal, obviamente. Por ejemplo, aquí el segundo tema comienza en esta parte, no comienza eh, desde el principio como aquí. Siempre se van moviendo los temas, ¿no? O los motivos melódicos o rítmicos, ¿no? Siempre inician donde mismo. Aquí de hecho también se agregaba el xilófono y le da mucho más énfasis, mucho más misterio al tema 2. Seguimos con el tema 2 y este mismo motivo rítmico que se sigue repitiendo, sigue estando muy, muy presente. Aquí también presentamos una ligera variación en el tema 2 por estos cuatrillos. No sé si dije bien cuatrillos o es cuatrocillos, se me fue la palabra. Pero aquí está muy notorio, ¿no? Y aquí responde esto de nuevo. De hecho, el xilófono aquí lo hace un poquito glissando, también se siente muy, muy padre.
Ven, este ostinato sí aparece en 7/8 y en 7/16 no aparece nada en sí, solo esto, este discurso. Interesante. Y bueno, se alarga, termina hasta acá, hasta 7/8 el tema 2. Y vuelve otra vez ese movimiento como de semitonos, ¿no? Del clarinete bajo. Igual este motivito. Y bueno, aquí aparece como una derivación del tema 2. Es como un poquito disminuido porque aquí luego aparece el tresillo y como tresillo de semicorchea. Realmente es muy diferente porque veamos. Aquí esto el ta 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 ta, este se alarga demasiado. Ta 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 ta. Y acá no se alarga. Ta 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 ta. Sí, no se alarga como ya había presentado originalmente el tema 1. Pero se siente el ta 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 ta, sí, que es una derivación. Y aquí se presenta el texto, la cuarta estrofa del texto, que dice: la culebra muerta no puede comer, ¿sí? Aquí de nuevo es lo mismo, la culebra no puede silbar y se presenta mucho este ostinato, esto se sigue representando, ¿sí? Aquí hoy es otro verso, la culebra no puede correr, ¿sí? Bueno, tal vez no lo digo tan exacto el ritmo, pero ahí está, ¿ok? Coincide mucho las sílabas y bueno, el ritmo debería de coincidir muchísimo. Sí coincide. Se va haciendo como que todo se va encimando demasiado y se va haciendo muy más ensordecedor, están más seguidos estos, como que dando más énfasis, ¿no? La culebra no puede mirar, la culebra no puede ver, la culebra no puede morder. Entonces aquí hay un cambio muy brusco de compás, 5/8. Y aquí termina lo de morder, der, con el acento. Y aquí, a partir de aquí se pierden los ostinatos. Entonces se le da mayor énfasis aquí nuevamente a este motivo que se presenta muchísimo, ¿no? Y ahora se responde, es como pregunta y ahora responden estas corcheas, ¿sí? Otra vez como pregunta, responden las corcheas y así sucesivamente. Es ya es más énfasis aquí, o sea, se van agregando muchísimos instrumentos. O sea, siempre es así la hora. Primero un instrumento o dos instrumentos y después se van agregando más instrumentos imitando ese movimiento, ¿no? Vuelve a cambiar a 9/8 y estos movimientos son totalmente nuevos, hacen también como que la obra sea más un poquito, se vaya subiendo, esa intención se vaya haciendo mucho más explosiva, ¿sí? Este motivo es un poquito, no es tan nuevo, de hecho, ya había sido expuesto. Y aquí está esto, lo de Sensemaya, con el acento, ¿no? Sensemaya, ¿sí? Igual las cuerdas hacen esos movimientos, al igual que los alientos. Sí, aquí también en ese discurso vuelve a aparecer lo de los semitonos, ¿sí? Y este motivo que ya había aparecido también, este ostinato, con las mismas notas siempre. Igual aquí es lo mismo. Y este ostinato totalmente rítmico, de nuevo otra vez, ¿no? Aquí en lo rosa es lo del mayombe, pombe, mayombe, ¿sí? Y otra vez aquí, mayombe, pombe, mayombe, mayombe, pombe, mayombe, ¿sí?
con sus ostinatos, ya muy marcado todo. Y bueno, ya esto es para un poquito la última parte. Aquí hay una mezcla total entre el tema 2 y el tema 1. Aparecen juntos, el tema 2 superpuestos, ¿no? Sobrepuestos, perdón. Muy interesante también. También aparece este motivo que aparece a lo largo de la obra, el Mayombe, Pombe, Mayombe. Sí, esto de xilófono me encanta, me gusta mucho cómo se van respondiendo las cuerdas con las trompetas aquí con el mayombe. Igual sigue aquí el tema 2 muy marcado con las maderas y el tema 1 con los alientos de los trombones y la tuba. Sí. Igual el mayombe muy marcado de todos los ostinatos. Aquí el piano ya había aparecido desde un poquito antes, como que para reforzar un poquito. Y aquí claramente se nota como que ya una preparación para el final, como una coda se siente, estos ritmos ya con toda la orquesta, ¿no? Un motivo nuevo, fortísimo, ¿no? Este movimiento es un poquito parecido al tema 2, pero como cortado, se siente un poquito. Y aquí termina el tema 1. Ya no vuelve a aparecer como variante, ¿no? Aquí se va haciendo muy brusco, cada vez muy brusco, muy disonante, muy explosivo, ¿no? Y lo mismo, se va acercando al final. Mismo. Mayombe, Mayombe, esto se sigue repitiendo, muy discursivo todo, ¿no? O sea, aquí hay como un discurso también escondido por ahí, se siente muy escondido. Seguimos lo mismo y cambiamos ahora a 9 octavos para hacer nuevamente esta escala ascendente. Se siente muy brillante, muy como ahora sí, para nuevamente acercarnos a un desenlace, ¿no? Aquí hay una variación en el tema 1, pam, ¿no? Y aquí, en esto verde, aquí se presenta el último verso del poema, que es ya se murió, ¿no? Es como que esta parte de la escala ascendente como que nos avisa, ¿no? Ya pasó, ya ocurrió algo, ya se acercó esto. Y aquí precisamente es como que ya listo, ya murió, ¿no? Se me la culebra y por fin la mataron, no sé. Es muy bueno, muy interesante. Y bueno, finalmente cambia a 7 octavos, perdón. Y con esto, Sense ¿no? Se siente como ya había sido expuesto, siento que es eso, Sense que no está aquí el acento. Pero bueno, en general, una estructura así muy definida, no es una estructura muy definida. Por lo mismo que se trata de un poema sinfónico, es muy fiel al poema tal cual de Nicolás Guillén. Sigue mucho la idea rítmica de los versos del poema. Y bueno, hay dos temas muy claros. El tema 1, el tema 2, tema 1 de amarillo, tema 2 azul fuerte, que se repiten constantemente, ¿no? Pero así como si no sentimos una estructura muy definida, es por lo mismo, es muy rítmica y está muy basada en el texto del poema, ¿no? Entonces, todo lo demás contribuye demasiado como mucho al entorno del rito, ¿no? Como los ostinatos, todo esto se siente como ese
carácter primitivo, ese carácter un poquito misterioso, carácter muy, muy salvaje, muy explosivo, ¿no? Entonces, es una pieza muy, muy interesante, nos gustó mucho el análisis y bueno, esperemos que haya sido algo claro.